Buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Juan Luis Fonte y Claudia Méndez Arriaza. Estamos listos ya, ¿verdad, Claudia? Para arrancar con la primera conversación del día lunes. Hoy nos acompaña Acisclo Valladares Urruela. Él es secretario ejecutivo del Programa Nacional de la Competitividad, PRONACOM. Y PRONACOM tiene un papel fundamental que jugar en la puesta en práctica del plan de la Alianza para la Prosperidad que financia Estados Unidos en el Triángulo Norte de Centroamérica. La pregunta fundamental alrededor de la cual vamos a conversar el día de hoy, Acisclo, es cómo funcionará en Guatemala el plan para la prosperidad, pero también habremos de platicar sobre cómo les fue en ese viaje a Washington con el presidente de la República. Arranca, doña Claudia. Arranquemos por eso precisamente. Hay varios compromisos que ustedes acuerdan, que Guatemala acuerda como país de cara a este plan de Alianza para la Prosperidad. Lucha contra la corrupción. ¿Cuál es el compromiso del gobierno de Jimmy Morales? Bueno, antes que nada, muy buenas noches, Juan Luis, buenas noches, Claudia, buenas noches, amigos de Canal Antigua. La verdad es que la gira presidencial, el viaje oficial del presidente Jimmy Morales a Estados Unidos fue bastante positivo. Bastante positivo porque estamos en la agenda regional, estamos en la agenda de Estados Unidos. Las reuniones que sostuvimos, el equipo que acompañó al presidente Morales fue de primer nivel. Nos reunimos con el vicepresidente Joe Biden, con aproximadamente 50 congresistas y senadores en el sistema de Estados Unidos de ambas cámaras, con nuestra compatriota Norma Torres, que precisamente lanzó lo que le llaman el caucus centroamericano de varios legisladores que están comprometidos por la prosperidad y el avance de Centroamérica. Finalmente, pues estamos iniciando un nuevo gobierno, una nueva época, nos perciben con buenos ojos, con mucho optimismo. Obviamente las expectativas también son bastante altas. Como bien mencionabas, Claudia, el tema de transparencia, de combate a la corrupción es uno de los temas medulares. Básicamente hay en el presupuesto de Estados Unidos 16 condicionalidades que básicamente implican ciertas actividades que debemos pues dar buenas señales. En el caso de Guatemala, por quien hablo yo y por quien revisamos personalmente esas condicionalidades, podemos decir que estamos cumpliendo o en cumplimiento de casi todas de ellas. Eso a satisfacción tanto de Estados Unidos como de su embajada acreditada aquí en Guatemala. ¿Cómo va a funcionar el plan Alianza para la Prosperidad? ¿Cómo va a funcionar? Bueno, básicamente lo que se tiene en los tres países, empecemos, que es una modalidad de una agencia independiente. Es decir, lo que busca es que haya un diálogo amplio público-privado, participativo, abierto básicamente, donde nosotros, Guatemala, los demás miembros del Triángulo Norte, propongamos el camino que queremos seguir para lograr atender esas comunidades que han quedado rezagadas y que nos generan la migración de tantos hermanos guatemaltecos. Y en el caso concreto, lo que llamó a Estados Unidos a actuar en este tema, que fue el problema de la migración de niños no acompañados a Estados Unidos. En el caso de El Salvador y Honduras, ellos ya habían avanzado con la Millennium Challenge Corporation, MCC, que tiene un board o una junta directiva bastante heterogénea, se puede decir multisectorial. Entonces ya a diferencia de Guatemala, ya nos tenían un avance conforme a esto. En el mes de diciembre en Guatemala estuvimos firmando y suscribiendo un documento que llamamos el Diálogo Público-Privado de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte para Guatemala. Y básicamente es una participación abierta, tanto del sector público, el sector privado, entiéndase cooperativistas, empresarios, sectores tradicionales, no tradicionales, toda una gama, ¿verdad?, ahí representada. Tenemos también a la sociedad civil y organizaciones de la sociedad civil, a las autoridades locales, los alcaldes. Justamente, si no estoy mal, el 29 de enero, el día antes de la asamblea de ANAM, convocamos a muchos de los alcaldes de esos 51 municipios para que nos acompañaran en un diálogo abierto. Pero Estados Unidos va a colocar algo así como 300 o 350 millones de dólares al año en cada uno de los países.
Bueno, la discusión de la integración de los 750 millones es algo de lo que se habló en Estados Unidos también. Estados Unidos fue muy claro con nosotros que ve Alianza para la Prosperidad como un plan de largo plazo, como un plan que nos dijeron básicamente que pensemos en 15 años. Nos dijeron que es una réplica en gran medida del Plan Colombia. Sin embargo, también nos dijeron que los primeros 2 años son bastante tortuosos, pues es cuando se da esa interrelación multiinstitucional, cada quien jugando su propio rol y los representantes de Estados Unidos también llevando los programas hacia donde ellos consideren conveniente. Son 127 millones de dólares asignados en la primera entrega o en la primera liberación de fondos para Guatemala, que están por recibirse a lo largo de este año, si no estoy mal, es en octubre. Pero cuéntenos cómo se proyecta invertir este dinero. Bueno. Hablaron de educación técnico-profesional focalizada especialmente en el altiplano occidental. ¿Qué significa esto? Institutos en San Marcos, Huehuetenango, Quiché. Hay ciertas limitaciones en el tema presupuestario. No se va a la infraestructura. Entonces no puede ser infraestructura. Los 112 millones se refieren específicamente a ayuda para el desarrollo. Es como ellos le llaman. Básicamente es para que lo ejecuten agencias de Estados Unidos. O sea, el dinero de Estados Unidos no va a entrar nunca a las arcas guatemaltecas. A las arcas guatemaltecas. Lo que sí logramos, que fue una propuesta del presidente Jimmy Morales en la mesa que tuvimos con el vicepresidente Joe Biden, fue que tengamos visibilidad todos los actores de todos los fondos. Es decir, para lograr asegurar precisamente que se enfoquen todos los esfuerzos, y esto no hablemos solo del tema de Estados Unidos, cooperación española, cooperación de otros países, que no hagamos disperso el esfuerzo, sino que nos enfoquemos y logremos causar un impacto medible en todas estas comunidades. ¿Y cuál sería un ejemplo para decir, esta es la inversión que vamos a destinar en uno de estos departamentos que he citado? No es infraestructura, pero entonces, ¿qué proyecto promoverían, por ejemplo, para arrancar este mismo año? Estamos hablando, por ejemplo, de uno de los temas que le interesa mucho a Estados Unidos es educar acerca, por ejemplo, de los riesgos que tiene la migración. Se espera que todos los demás sectores contribuyan, incluyendo el sector privado. Mencionaba Estados Unidos que en el caso de Colombia, por cada dólar que invirtió Estados Unidos en Colombia, el sector privado habrá puesto alrededor de $10. Y eso es lo que se pretende hacer con este gran diálogo nacional, es atraer las inversiones hacia esos lugares, pero de los distintos sectores. Pongámonos un ejemplo, el corredor seco, es uno de los temas que estuvimos hablando. De hecho, Honduras ya ha tenido alguna experiencia con ello, pero los famosos reservorios de agua. Contar con agua, por ejemplo, todos los días en reservorios que permitan a las comunidades asentadas en el corredor seco de los municipios de Alianza para la Prosperidad, háblese Camotán, Jocotán, eso permite que las familias no tengan problema de las hambrunas y de los temas que pues, en Guatemala ya hemos estado acostumbrados a ver año con año. A ver, pero entonces sí voy entendiendo. Estados Unidos coloca una cierta suma, dice que el dinero va a estar ahí a largo plazo, es decir, que pensemos en unos 15 años, nos dice que podemos desarrollar programas, pero que básicamente los van a ejecutar sus propias agencias de cooperación, y nos dice también que no van a construir infraestructura, sino que van a pagar programas básicamente de educación y de capacitación para la población, sobre todo del altiplano occidental. Es correcto. Para evitar que personas de estas zonas se sientan incentivadas a viajar a Estados Unidos. Pero dicen también que esperan que así como ellos están colocando dinero en el altiplano occidental, el sector privado guatemalteco contribuya, y hacen una medición o hacen una comparación. La proporción en Colombia, dicen, era Estados Unidos ponía $1, el sector privado colombiano pone $10. Así es. ¿Eso es dable de pensar en Guatemala? Yo creo que sí, Juan Luis. Creo que estamos en un momento coyuntural, en una coyuntura muy especial en Guatemala, que demanda que todos los sectores nos alineemos en una sola dirección.
por ejemplo, con el comisionado Andrés Botrán en el tema de desnutrición, que por cierto, uno de los indicadores que medimos en los 51 municipios de Alianza para la Prosperidad fue desnutrición crónica. Hay 51 municipios priorizados para la Alianza. Así es. Básicamente, si hablamos a grandes rasgos, 6 departamentos. El altiplano que mencionabas, Huehuetenango, San Marcos, Quiché, Alta Verapaz, Zacapa y Chiquimula. Básicamente en el corredor seco los otros municipios, pero la gran mayoría en el altiplano occidental. Donde diputados y alcaldes también formarán parte de esta mesa que decidirá a dónde habrá de invertirse estos fondos. La verdad, Claudia, hemos tratado de mantener una mesa abierta. Nosotros queremos que todo el mundo que llegue y participe. De hecho, tenemos un cronograma de visitas a los 51 municipios. Iremos a tocar la puerta, iremos al campo, iremos a ver exactamente cuáles son las necesidades de la población, en qué los podemos apoyar. Lo que más nos llamó la atención de la reunión en la que participaron las autoridades locales fue precisamente que ellos tienen sus propias propuestas, su propia agenda local. Entonces hay que ayudarlos a desarrollarla y encarrilar. ¿Por qué solo 121 millones de dólares en el primer desembolso y se espera que entreguen más los estadounidenses en el primer año? ¿O se vuelve muy difícil colocar la plata por formalidades? No, yo creo que veo con mucho optimismo después de las reuniones que tuvimos en Estados Unidos, que finalmente los diversos legisladores, tanto senadores como representantes, vieron la necesidad precisamente de sumar más recursos, porque comparando la ayuda que realmente Estados Unidos ha ayudado mucho a Guatemala, y realmente la diferencia entre un año y otro no es sustancial. Es decir, vamos a reenfocar los esfuerzos para temas de desarrollo económico, lo cual es bueno, pero finalmente de los 750 millones que habíamos hablado originalmente para el Triángulo Norte, a Guatemala le corresponden 112 para temas de desarrollo económico, y si contamos temas de seguridad, si sigue, etcétera, pues sube el monto. Hay otro compromiso que ha hecho el presidente Jimmy Morales, aparte de mejorar el gasto público, un compromiso para mejorar la recaudación de impuestos. ¿Hay un plan concreto para seguir esta ruta? Bueno, sí, hay varias discusiones que se están llevando en los distintos sectores. Yo creo que los guatemaltecos pues compartimos que un tema toral que tenemos que arreglar es el tema de recaudación, nuestro tema aduanero, en temas de competitividad es muy importante, es decir, que funcionen las aduanas adecuadamente, puertos de entrada, aeropuertos, todos los lugares donde entran productos, que hay una recaudación eficiente, rápida, y obviamente que logremos incrementar sustancialmente esos ingresos. Creo que de las cosas positivas que hemos visto en los últimos días es el relevo en el directorio de la SAT, o sea que se está buscando la reestructura organizacional adecuada, se están discutiendo reformas precisamente a la SAT, entonces creo que esa es la ruta adecuada para asegurar que mejoremos en la recaudación. Así es que una televidente está preguntando si hay algún tipo de armonía entre el Plan Nacional de Desarrollo o la Agenda Nacional y el plan de la Alianza para la Prosperidad. Parecieran ser dos cosas que van, digamos, en paralelo, pero que no se enganchan una con otra. Juan Luis, lo que estamos tratando de hacer, y es una excelente pregunta, es tratar de hacer menos de lo mismo. Es decir, yo creo que en Guatemala hemos hecho muchos esfuerzos dispersos que finalmente a veces nos frustran como país porque no vemos los resultados que queremos. Aquí sí queremos alinear todas las agendas. Y de hecho por eso yo participo activamente con el comisionado Andrés Botrán en el tema de reducción de la desnutrición crónica, que finalmente es un flagelo que nos condena como país. Y si no resolvemos el tema de nutrición crónica, hablar de prosperidad y desarrollo económico se hace bastante difícil. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí vamos enfilando y enfocando todas las agendas en una misma dirección de las distintas instancias. En 18 meses se han contabilizado 10.200 órdenes de deportación de chicos centroamericanos desde diferentes estados hacia sus lugares de orígenes. Y el plan de la Alianza para la Prosperidad es especialmente criticado como el plan para instaurar una agenda estadounidense en nuestros países. ¿Cómo responde usted ante esa crítica o ese señalamiento?
Yo creo que un tema que es muy importante mencionar de la reciente gira presidencial es que, como una promesa de campaña, el presidente Morales ante la comunidad guatemalteca en Estados Unidos dijo que iba a pedir y abogar mucho por el TPS, que es obviamente algo muy necesario que tienen los otros países centroamericanos y que Guatemala no tiene. En cada reunión, incluyendo en la reunión que tuvimos con el vicepresidente Biden, salió el tema, lo propuso el presidente Morales. Obviamente, como mucho, el tema del TPS siempre sale como que no es el momento. Entendemos que Estados Unidos está en un momento político histórico también y bastante fuera de lo común, pero finalmente tenemos que hacer la propuesta. El presidente Morales la hizo en todos los foros a donde podía haber llegado. El caucus centroamericano, encabezado por Norma Torres, está apoyando el tema del TPS, que creo que para la comunidad migrante en Estados Unidos es lo más importante. Pero realmente se puede pensar que con esta inversión estadounidense se desincentive la migración de guatemaltecos hacia Estados Unidos. Digamos, es poco dinero, son proyectos que van a tomar tiempo de desarrollar. Digamos, un programa de educación. Primero tiene que producirse el programa de educación, la gente participar en él y después encontrar una oportunidad de trabajo que le desmotive para irse a buscar más plata en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo va a tomar esto? Yo creo que realmente, por eso es que Estados Unidos lo ha visto como un plan de largo plazo, lo debemos ver así nosotros también. Lamentablemente, y lo digo lamentablemente, muchos hermanos guatemaltecos tienen que emigrar. Ahí sí que se destruyen hogares a causa de la migración. Tenemos una gran dependencia en el tema de las remesas, en el resto de la economía, pero tenemos que generar las condiciones adecuadas en Guatemala. Yo diría que no solo para que no piense la gente en emigrar, no piensen nuestros guatemaltecos en ir a otro país, sino básicamente que piensen en regresar también. En lo que estuve allá me reuní con la comunidad migrante y surgieron bastantes ideas creativas también de ahí. Finalmente, ¿quién mejor para entender este fenómeno que los propios migrantes? Ellos me decían, por ejemplo, que temas de los que les interesan es, por ejemplo, la creación de un fondo que les permita a ellos tener una previsión social, poder aspirar a algo, poder aspirar a poder regresar con un ahorro. Finalmente ellos están conscientes que el tema de destinar la remesa a gasto es un tema insostenible y que no les conviene para nada. ¿Y piensan en el IX? Digamos, en volverse cotizantes del IX para regresar y tener una pensión y alguna cobertura médica. La verdad, no me hablaron del IX, me hablaron más de un fondo para el migrante, me decían ellos con esas mismas palabras, independiente, y obviamente donde ellos querían tener injerencia hacia dónde podían hacerse las inversiones locales. Una última pregunta, y es si parte de esas inversiones se van a destinar también para atender específicamente a estos deportados que ahora regresan, en esa política que ha instaurado Estados Unidos para depurar la lista de migraciones. Una de las condicionalidades, Claudia, es precisamente atender a los migrantes que retornan. Al final de cuentas no sabemos hoy quién está regresando a Guatemala y hay gente muy valiosa, gente que se ha ido a capacitar ahí. Lo mínimo que podemos tener es una base de datos para poderlos cabalmente ubicar en algún sector productivo que demande esas nuevas habilidades que han podido atender o aprender en Estados Unidos. Es un tema bastante importante, no es suficiente solo con recibirlos con un tamalito cuando regresan, sino básicamente hacer el esfuerzo, tener la información y poderlos apoyar en introducirse al sector productivo local. ¿Y qué papel le toca jugar al Programa Nacional para la Competitividad en la Alianza por la Prosperidad? ¿Por qué termina estando a cargo del plan? Bueno, finalmente en el consenso de este diálogo público-privado que viene el año pasado, todas las partes involucradas decidieron que fuera el Programa Nacional de Competitividad quien se hiciera cargo de esto. Lo vio con buenos ojos el gobierno de Estados Unidos de América. Finalmente, Juan Luis, es una labor de supervisión. Lo dice cabalmente el Estatuto de Estados Unidos, la ley es oversight.
es decir, supervisar los fondos, supervisar que se ejecute bien, pero finalmente tampoco tiene un poder de ejecución. Sin embargo, lo que queremos es total transparencia. Y queremos cabalmente total transparencia para poder en algún momento ir a presentar resultados, tener data que sea medible, medir el impacto del programa para poderlo cambiar si no vamos por la ruta adecuada. Finalmente vamos a tener que rendir cuentas porque hay dinero de los contribuyentes de Estados Unidos y también de los contribuyentes de Guatemala. ¿Y en El Salvador y Honduras quién se hace cargo? ¿Qué entidad se hace cargo? ¿Algún ministerio específico? En los países que han tenido la estructura de la Millennium Challenge Corporation, se piensa manejar a través, por ejemplo, el Fondo Milenio, que tiene una estructura así multisectorial. Entonces ese es el caso, es la respuesta para El Salvador y Honduras. En Guatemala... Puesto que no teníamos relación, nunca logramos hacernos acreedores de los fondos del milenio, pues tendremos que crear una estructura propia. Ahorita ya somos acreedores. Ya somos Finalmente tenemos un primer que se acaba de cerrar, por cierto. Se acaba de cerrar, está a cargo de Pronacom también la ejecución, pero no son fondos para Pronacom, son fondos para SAT, fondos para nadie, para que se desarrollen los proyectos de infraestructura público-privada que el país tanto necesita. Y el gran, lo más importante que es donación, no préstamo, que eso es bien importante también hacer la diferencia, es para tema de educación secundaria. Asísclo Valladares, gracias por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos con nuestra compañera Rocío Lazo, ella nos cuenta qué se dice en redes sociales sobre esta información en torno a la Alianza para la Prosperidad. Juan Luis, muchas gracias, muy buenas noches. Es momento de conocer su opinión. Usted sabe que para nosotros es lo más importante y le hacemos la pregunta: ¿cómo cree usted que funcionará en Guatemala el Plan Alianza para la Prosperidad? Esperamos sus comentarios. Comenzamos con Juan Carlos Martínez. Tanta confianza tiene Estados Unidos en el gobierno de Guatemala que el dinero destinado al país será ejecutado por ellos mismos. Carlos Roldán nos dice: siempre he visto que el sector económico tradicional rehúsa pagar más impuestos. ¿En serio va a pagar $10? Abner Martínez: fácil, Estados Unidos da el dinero y pone las reglas, el que paga manda. Y por último, Walter Montenegro: no hay prosperidad si hay precios altos, bajar los aranceles sin que suban precios y traer comercio de otro país. Le recordamos que en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Ahora es momento de ir a una pausa, pero volvemos con mucho más para usted.